¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Mi nombre es Carlos Castañeda Peralta y conmigo vamos a desarrollar el curso de literatura. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del teatro griego, de sus características, representantes y obras más importantes. Así que para poder dar inicio a esta clase, empezaremos con las características. Mencionamos la primera característica que persigue explicar cuál es la finalidad, cuál es el objetivo último de una puesta en escena, ¿no? Y es la catarsis. La finalidad del teatro griego es la catarsis. ¿Y qué cosa es la catarsis? Esta se entiende como la purificación de las pasiones o la purificación del alma. También se desarrolla la mímesis. La mímesis viene a ser la imitación de la realidad, es decir, la representación en escena debe tratar de asemejarse lo más posible al mundo real, ¿no? Para crear un ambiente de veracidad y así poder relacionar o crear un vínculo entre el actor y los espectadores. También no se recrean escenas violentas en el escenario, eso no se concibe, no se permite. Las mujeres no participan en el teatro griego. Por esa razón, los varones actúan en los papeles femeninos, ¿no? Los varones van a reemplazar a las damas en los papeles femeninos, y para mantener el efecto mimético se hará uso de las máscaras, estas famosas máscaras que tienen pues la carita feliz o la carita triste, que siempre hemos visto por televisión o en películas, vienen a ser estas máscaras griegas que permiten mantener pues el efecto mimético, ¿no? Imaginemos a un varón representando pues un varón barbudo, representando a Helena de Troya, a Atenea, ¿no? Se rompería pues el efecto, ¿no? En cambio con la máscara existe la posibilidad todavía de mantener ese efecto mimético. También en el teatro griego se utilizarán recursos técnicos, ¿no? Recursos técnicos propiamente de la puesta en escena. Los representantes. Bueno, para hablar de los representantes tenemos que hacer una separación entre los que vienen a ser trágicos y los comediantes. En el caso de los trágicos tenemos pues a los famosos trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Cada uno de ellos hemos puesto al costado su obra más representativa, ¿no? En el caso de Esquilo, la Orestiada, y en el de Sófocles, Edipo Rey. El caso de Eurípides, conocido como el más trágico de los trágicos, la obra emblemática de este escritor es Medea. En el caso de la comedia, mencionaremos a Aristófanes con las nubes. Las nubes, ojo, es una obra que critica al filósofo Sócrates, ¿no? Lo critica y lo compara con un sofista, ¿no? Esa es una obra interesante. Y Menandro con la obra El Misántropo. Nos vamos a detener a hablar de alguno de estos escritores. Vamos a iniciar con el caso de Esquilo, y de Esquilo, bueno, diremos que este escritor nació en el 525 y fallece en el 456 antes de Cristo, ¿no? Es un poeta trágico, es el más antiguo de los poetas trágicos griegos y se le considera como el padre de la tragedia griega, ¿no? Nació en Eleusis, cerca de Atenas. Bueno, y se menciona también pues que fue una persona que ganó gran popularidad, ¿no? Ganó gran popularidad y fue un escritor bastante nacionalista, ¿no? Incluso participó en la guerra contra los persas, ¿no? Bueno, aquí en la diapositiva hemos mencionado algunos de sus aportes. Uno de los más importantes es que introdujo el segundo actor, ¿no? Antes de Esquilo existía un coro, un conjunto de cantores, ¿no? El coro, y un actor, uno solo nada más, que se separaba del coro. Pero cuando llega Esquilo, se saca
del coro un segundo actor y a este recibe el nombre de deuteragonista, ¿no? El deuteragonista. Esto es interesante porque le va a dar, ya con esto aparece el diálogo, pues, ¿no? Y las obras se van a hacer un poco más dinámicas. Este escritor representa tetralogías, ¿no? Conformadas por una comedia y 3 tragedias o trilogías. También va a perfeccionar la vestimenta de los actores, el uso de máscaras y de coturnos que vienen a ser calzado de taco, ¿no? De taco alto para los actores. Y uno de los puntos importantes es que va a dar coherencia a la trilogía, ¿no? Presentación de obra, más la crisis central y el desenlace final. Las características de su obra a mencionar serían las siguientes, ¿no? Un lenguaje con rasgo poético, tono majestuoso y solemne, frecuente presencia de elementos religiosos o competencias rituales. Explora las relaciones entre el hombre y los dioses. Hizo flexible el desarrollo dramático mediante la incorporación del segundo actor, lo que habíamos mencionado anteriormente. Muestra un profundo patriotismo, el cual se refleja en su participación en la guerra de Atenea contra los persas. Eso también lo habíamos mencionado, ¿no? Al inicio, cuando hablábamos de, digamos, unos datos biográficos. Y obviamente no presenta las escenas violentas al espectador. Vamos a hacer un recuento de algunas de sus obras, pero nos vamos a detener obviamente en la Orestiada, que es la más importante. De estas, destacamos las suplicantes, eh, que a la cuenta el resumen sería que habla de las hijas de Dánao, son obligadas a casarse con los hijos de Egipto, en consecuencia buscan refugio en Argos. El rey de Argos las protege y se enfrenta al mensajero egipcio y no permite que se lleve o que se las lleve a la fuerza, ¿no? Finalmente, ellas quedan agradecidas con el soberano y permanecen bajo su protección. El caso de Prometeo encadenado, eh, el poeta nos muestra al titán Prometeo, quien fue castigado por Zeus por regalar el fuego a los hombres, que lo necesitaban para creer, en este caso, desarrollar, ¿no? Su civilización. Esto es interesante, acuérdense, el mito de Prometeo o el castigo Prometeo que le inflige Zeus, ¿no es cierto? Es este de que un buitre va a comerle el hígado digamos que mientras es de día, y cuando llega la noche, el hígado se va a regenerar para cuando el primer alba del nuevo día llegue otra vez el buitre y se come el hígado, y así sucesivamente el castigo es, ¿no? Eso es en el caso de Prometeo encadenado. Y otras obras interesantes como Los persas y Los siete contra Tebas, ¿no? Los siete contra Tebas es una obra bien interesante porque muestra la pelea entre los hijos de Edipo, ¿no? Entre los hijos de Edipo, uno que quiere conquistar Tebas y el otro que lo defiende, ¿no? Es un tema bien interesante esta obra, Los siete contra Tebas, recomendadísimo para algunos estudiantes que sean muy inquietos y les guste conocer más. Muchos de estos títulos se encuentran descargables, ¿no? En internet, así que no hay ningún inconveniente para que los puedan leer. Ahora sí, para muchos la obra más importante de Eurípides, la Orestiada, ¿no? Digamos algunas cosas generales para luego poder hablar acerca de esta obra y de lo que cuenta, ¿no? De género dramático, especie de tragedia. La estructura tiene 3 partes, ¿no? Porque son 3 tragedias. Cada una de ellas desarrolla un tema. Por ejemplo, la primera parte se llama Agamenón, desarrolla el tema del asesinato. La segunda parte se titula Las Coéforas, desarrolla el tema de la venganza. La tercera parte, titulada como Las Euménides, desarrolla el tema del juicio, ¿no? Las 3 partes. Ahora, se emplea el coro y un lenguaje poético y obviamente no se presentan escenas sangrientas, ¿no? Esas serían algunas de las características de esta obra. ¿Qué más? Los parlamentos de los personajes son extensos y se hace uso del Deus ex machina. Esto es interesantísimo. El Deus ex machina debe entenderse como una característica en la cual un personaje que representa una divinidad interviene en la obra
para resolver una situación complicada o trágica. Este personaje en cuestión en la obra es representado por la diosa Atenea, ¿no? Sigamos, presenta personajes aristocráticos, divinos y mitológicos, es de base también mitológica, y el tema principal es el destino de los sátridas en el Palacio Real de Micenas, en torno al asesinato, la venganza y el juicio. ¿De qué habla la obra La Orestiada, no? Bueno, Agamenón, rey de Micenas, retorna a su patria tras la toma de Troya, llevando consigo como esclava a Casandra, la profetisa troyana. Al ser anunciado, la reina Clitemnestra finge una alegría que no siente y lo recibe con hipócrita complacencia. Lo invita al palacio en cuya fachada se queda Casandra, quien vaticina su propia muerte y la del rey. Luego entra al palacio, del que salen los gritos de dolor de Agamenón y donde también ella es asesinada por la reina. Esta es la primera parte, Agamenón, ¿no es cierto? Como ustedes se dieron cuenta, el tema principal es la muerte o el asesinato tanto de Agamenón como de Casandra, ¿no? La obra va a continuar cuando se abren las puertas y aparecen los cuerpos de las víctimas en el suelo. Clitemnestra sale y celebra su crimen frente al coro. Egisto, su amante, aparece y la felicita por el asesinato. En este punto se termina Agamenón, la primera parte, y se abre para la segunda, titulada Coéforas, ¿no? Aquí aparecerá el hijo de Agamenón llamado Orestes, ¿no? Orestes regresa por Pílades, su primo, para vengar la muerte de su padre. Es sorprendido por las coéforas en el sepulcro de Agamenón. Entre los jóvenes se halla Electra. Luego de mostrarse escéptica, reconoce a su hermano y ambos juran ante la tumba del Átrida cumplir la venganza, ¿no? Ellos van a jurar frente a la tumba de su padre. Llega al palacio donde se hace pasar por un mensajero que acude a llevar la noticia de la muerte de Orestes, y con este engaño es recibido por Egisto y la reina, a quienes da muerte. Luego, para justificar su crimen, muestra el velo ensangrentado que cubrió el cadáver de su padre asesinado. Orestes aparece ante las furias. Las furias son las tres diosas infernales que representan los remordimientos y la venganza, quienes lo persiguen mientras el joven príncipe huye despavorido. Esta es una parte de la historia bien triste, ¿no? Porque al final nuestro amigo Orestes se encuentra contra la espada y la pared, ¿no? Él tiene que vengar la muerte de su padre y para hacerlo tiene que matar a su mamá, porque ella es la asesina y también va a matar al amante de su madre, que es Egisto. O sea, es un tema muy duro para este personaje, ¿no? Pero que tiene que hacerlo, puesto que tiene que vengar al padre. Una vez cometido este asesinato y las furias, estas tres diosas infernales que persiguen a Orestes, eh, se va a permitir abrir la tercera y última parte, ¿no? Que es las Euménides, ¿no? Perseguido por las furias, Orestes alcanza el templo de Apolo en Delfos. El dios lo protege y lo envía para ser juzgado en Atenas. En esa ciudad se reúne en el Areópago o Tribunal Superior que preside la propia Atenea. Las furias, incitadas por la sombra de Clitemnestra, acusan a Orestes. El dios Apolo interviene a pedido del acusado e indica que él instigó al príncipe al crimen para restablecer el equilibrio. Después de un intercambio de razones entre los personajes, Orestes es absuelto por el Areópago. Las furias montan en cólera, pero son convencidas por Atenea de convertirse
en diosas protectoras de los hombres. A estas diosas protectoras de los hombres se le da el nombre de Euménides, y por eso esa es la razón por la cual esa tercera parte lleva ese título. Esto es, en resumen, un resumen bastante ligero de la Orestiada de nuestro amigo Esquilo. El siguiente escritor, también muy importante, es Sófocles, ¿no? Sófocles es un escritor muy, muy importante. Vamos a ver si nuestro amigo Esquilo aumentó en dos el número de actores, Sófocles aumentará en tres. A este tercer actor se le conocerá con el nombre de tritagonista. Muy aparte, profundiza en la psicología de los personajes y también él decora el ambiente del escenario. Las características de su obra es que busca la mímesis con la intención de llegar a la catarsis, eso es algo que también habíamos mencionado antes, que era la finalidad propia, ¿no? La catarsis, la finalidad propia del teatro griego. Se preocupó por la moral y la psicología de los personajes. Los papeles femeninos eran interpretados por hombres, dio mayor importancia al diálogo, de ahí ustedes van a deducir por qué aumenta el número de actores, ¿no? De 2 a 3, para dar, obviamente, mayor importancia al diálogo. Priorizó y agotó en todo lo posible la predestinación fatalista. Entiéndase el destino, ¿verdad? El destino. Las obras de nuestro amigo Sófocles, dos son las que acá se mencionan y se resumen en breve modo, es Antígona, ¿no? Y Edipo en Colona. En el caso de Antígona, Antígona es hija de Edipo, que lucha por enterrar a su hermano Polinices, a quien Creonte pretende dejar sin sepultura. Antígona es condenada a muerte, su hermano Hermione, hijo de su enamorado Hermione, hijo de Creonte, se suicida y Creonte termina convertido en loco. Esta obra Antígona, queridos estudiantes, vendría a ser como que la continuación de Siete contra Tebas, que habíamos mencionado cuando hablábamos de Esquilo. En el caso de Edipo en Colona, los vaticinios del oráculo dicen que la ciudad que entierre a Edipo será Colona, al norte de Atenas. Edipo llega hasta allá apoyado por su hija Antígona. Los lugareños se oponen, pero Teseo, rey de Atenas, lo protege y le promete que será enterrado en el suelo ático, donde muere glorificado. Pero bueno, la obra más conocida de nuestro amigo Sófocles es, sin lugar a dudas, Edipo Rey. Y en Edipo Rey mencionaremos algunas características muy, muy rápidas para poder explicar algo de esta obra, ¿no? El género es dramático, la especie es tragedia, predominio de los diálogos ágiles, aunque hay algunos monólogos, y las formas narrativas. Extraordinario manejo de la representación teatral, según Aristóteles, cumple las tres unidades, ¿no? Que es la unidad de acción, la unidad de tiempo y la unidad de espacio. En la unidad de acción es que hay un solo tema, que es el destino inexorable, acuérdense que el destino no puede cambiarse. La unidad de tiempo, que las acciones desarrolladas se van a dar en menos de un día. La unidad de espacio es que hay un único escenario, que es la fachada del Palacio de Tebas. Eh, otra característica es que la preocupación por la intriga y el ideal humano. La obra se inspira en el mito de Edipo, pero no lo desarrolla en su totalidad, sino solo lo que corresponde al descubrimiento de la verdad, ¿no? Esta verdad catastrófica, trágica, horrible, ¿no? Que es cuando él descubre que realmente ha matado a su padre y se ha casado con su mamá. Y el tema de esta obra es el destino del hombre fijado por los dioses, ¿no? Básicamente el fatalismo. En el caso de Edipo Rey, ¿qué cosa es lo que nos cuenta Edipo Rey, no? Edipo, rey de Tebas, escucha los lamentos de un coro de ancianos. La peste devasta la ciudad.
el oráculo anuncia que los males provienen de no haberse castigado al asesino del rey anterior, Layo, cuya viuda, Yocasta, se casó con Edipo, quien libró a Tebas de la monstruosa Esfinge, y por ello fue proclamado rey. Una esfinge, entiéndase, es un ser mitológico que tiene cabeza o rostro de mujer, el cuerpo como de león, su cola es una serpiente, tiene alas y garras, ¿ya? Esa es más o menos la imagen de la esfinge. Y la esfinge generalmente bueno, causaba dolor, pesar, daño al pueblo de Tebas y le hacía a la gente que se le enfrentaba, le hacía una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el único animal que por la mañana camina en cuatro patas, en la tarde en dos y en la noche en tres, ¿no? Nadie podía responder ese acertijo. Lo hizo Edipo, ¿no? Edipo dijo el hombre, ¿no? El hombre es el único animal. ¿Por qué? En la mañana, que es la etapa inicial de su vida, gatea, camina en cuatro patas. En la tarde, que es la edad adulta, camina en dos. Y en la noche, que es digamos, el ocaso de nuestras vidas, la ancianidad, la vejez, caminamos en tres con ayuda del bastón, ¿no? Y la Finge no pudo tolerar que le hayan resuelto el acertijo y se suicidó, ¿no? Y por eso Edipo es premiado y se vuelve rey, ¿no? Entonces, una vez que se entera de este oráculo, ¿no? Edipo ordena que se hagan minuciosas investigaciones para descubrir al autor del crimen. Creonte aconseja al rey que hable con el divino Tiresias. Tiresias es un adivino, ¿ya? Ante el rey, el adivino se niega a hablar por temor, pues debe acusarlo, ¿no? Tras la ofensa del rey tebano, Tiresias revela la verdad. Edipo se encuentra, aunque vagamente, de aquel lejano hecho y comprueba por un acompañante del rey que sobrevive ser él en realidad el criminal. Un mensajero llega de Corinto a anunciar que el rey Pólibo, de quien Edipo cree ser hijo, ha muerto. Edipo se alegra, a pesar de todo, porque el oráculo le había anunciado que mataría a su padre y se casaría con su madre. Pero el mensajero de Corinto le descubre que no es hijo de Pólibo, sino por adopción, y que siendo él pastor, lo recibió en una montaña de manos de un servidor de Layo. Este vive aún y confirma el suceso, con lo que se aclara el verdadero origen de Edipo. Es hijo de Layo y Yocasta. Layo lo mandó a matar por la misma predicción del oráculo, pero el servidor se limitó a traspasarle las articulaciones de los pies y lo entrega atado a un pastor de Corinto, quien lo llevó al palacio real. Edipo se mira las cicatrices que siempre ha tenido en los pies y cuya causa ignoraba. La tremenda verdad se muestra entonces en toda su plenitud al desdichado monarca. La reina Yocasta se ahorca en su cámara al enterarse de quién era su marido. Edipo se arranca los ojos y se destierra a sí mismo de la ciudad de Tebas, quedando como nuevo rey su cuñado Creonte. Sea, realmente la historia de Edipo Rey es horrible, es tristísima, es una historia pues que causa escalofríos, ¿no? Imagínate tú que mañana descubras que tu esposa en realidad es tu madre, ¿no? Es tu mamá y a la vez tu esposa, y que tus hijos son tus hijos y a la vez tus hermanos. O sea, es un tema horroroso lo que le tocó vivir a Edipo Rey. Bueno, vamos a pasar a desarrollar algunos ejercicios. Tengo acá algunas preguntitas. Sé que van a ser muy sencillas para ustedes, pero igual vamos a trabajarlas. Primera pregunta. ¿El héroe de la tragedia griega adquiere dignidad y grandeza cuando no opone resistencia a su destino trágico? ¿Es un ciudadano rico y de origen noble? ¿Actúa y lucha para enfrentar su destino? ¿Logra huir y no sucumbe ante la fatalidad?
¿Los dioses griegos lo ayudan a sobrevivir? ¿Cuál creen ustedes que será la respuesta, no? El héroe de la tragedia griega adquiere dignidad y grandeza cuando, obviamente, queridos estudiantes, actúa y lucha para enfrentar su destino. Claro, la respuesta es obviamente la letra C. Nosotros habíamos puesto en la solución que el héroe de la tragedia griega adquiere grandeza porque pone resistencia, lucha contra los designios divinos y no se abandona al destino pese a saber que habrá de sucumbir catastróficamente o que posee pocas posibilidades de sobrevivir. Segunda pregunta. En la primera parte de la Orestiada, Agamenón se produce. A ver, ¿qué es lo que se produce en la primera parte de la Orestiada? El sacrificio de Ifigenia, hija de Agamenón, en Aulis, el encuentro de Orestes con su hermana Electra, la confabulación de Orestes contra Clitemnestra, el retorno sorpresivo de Orestes al palacio de Argos, la llegada del rey Agamenón proveniente de Troya. ¿Cuál de estos 5 eventos suceden en la primera parte? Que he narrado, por cierto, he narrado esta parte. A ver, vean bien las respuestas y sí, efectivamente, la respuesta es la letra claro que sí. En Agamenón, el protagonista llega a Argos luego del triunfo de la guerra de Troya, para luego ser asesinado por la reina Clitemnestra, en complicidad con su amante Egisto. Muy bien, tercera pregunta. En las coéforas, acuérdense, las coéforas es el del medio, ¿verdad? La segunda parte. De acuerdo a las leyes de la violencia de sangre, la venganza es una obligación para Orestes, pero también es un acto que se vuelve problemático para él. ¿Por qué? A ver, porque luego será juzgado y condenado, porque después Atenea le dará muerte, porque debe matar a su hermana Electra, porque tiene que darle muerte a su madre, porque de hacerlo no será rey de Argos. ¿Qué es lo que sucede? Muy bien, obviamente la respuesta es la letra D, ¿no? En la Orestiada, la venganza es un acto problemático e incompatible para Orestes porque debe dar muerte a su propia madre, ¿no? A Clitemnestra. Cuarta y última pregunta, queridos estudiantes. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados referidos al argumento de Edipo Rey de Sófocles, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. 1. Esta tragedia se inicia con la muerte de Layo, rey de Tebas. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Mm? ¿Tiresias es el causante de la peste que azota a todo el reino? ¿Tiresias? ¿Estamos seguros con eso? Al conocer su origen, Edipo mató a su padre y se casó con su madre. Al conocer su origen, ¿seguros? Al final, Edipo, como chivo expiatorio, asume las culpas de la ciudad. ¿Cuál creen ustedes que será la respuesta? Bueno, la solución es la letra C, ¿no? Primero, a ver, la primera, ¿no? La tragedia 1, la tragedia se inicia cuando los ciudadanos de Tebas acuden a Edipo, su rey, para pedir ayuda por la peste que azota la ciudad. O sea, la primera era falsa, ¿no? 2, la causa de la peste es la presencia de un gran culpable entre los tebanos. Eso obviamente quiere decir que también la segunda era falsa. 3, desconociendo la verdad sobre su destino, Edipo asesina a su padre y se casa con Yocasta, su madre, ¿no? La alternativa decía que él conociendo, ¿no? Falso, ¿no? Falso. 4, finalmente Edipo aparece como un chivo expiatorio al tomar las culpas de la ciudad sobre sí mismo, propiciando con su castigo la salvación de los otros. Eso es verdadero. Entonces la clave es la C, falso, 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 verdadero. Muy bien, queridos estudiantes, esto ha sido todo en la primera parte de la literatura griega, específicamente el teatro. Ya habrá momento para seguir conversando en los siguientes videos. Nos estamos viendo. Hasta luego.